Durante años, mi esposo me negaba intimidad, pero nunca imaginé su verdadera razón. Mi nombre es Clara, y si estás escuchando esta historia, quiero que sepas que nunca imaginé que mi vida terminaría de esta forma. Cada decisión, cada momento que compartí con él, mi esposo, me llevó hasta aquí. Y aunque aún me duele hablar de ello, siento que es hora de que sepan toda la verdad, porque yo misma tardé demasiado en entenderla. Nos conocimos en un mercado, de la forma más simple que puedas imaginar. Yo estaba cargando una bolsa pesada de verduras, y él, con esa sonrisa que parecía sacada de una película, se ofreció a ayudarme. Al principio, dudé. Después de todo, era un completo extraño. Pero había algo en su voz, en la forma en que me miraba, que me hizo confiar. «No puedo dejar que cargues todo eso tú sola», dijo. Y con una facilidad que me sorprendió, tomó la bolsa de mis manos. A veces, las conexiones más profundas comienzan de manera inesperada, y así fue con él. Su nombre era Joaquín, un hombre sencillo, amable, con esa clase de carisma que hacía que todo el mundo se sintiera cómodo a su alrededor. Me enteré de que trabajaba como maestro en una escuela rural, enseñando a niños que apenas podían permitirse soñar. Me hablaba de su pasión por la enseñanza, por la vida tranquila, y eso me conquistó. Después de aquel primer encuentro, fue inevitable. Comenzamos a vernos más seguido, como si el destino hubiera decidido unir nuestros caminos. Al principio, todo era perfecto. Salíamos a caminar por el río, compartíamos tardes enteras hablando de nuestros sueños. Él siempre me hacía sentir especial. «Eres como un amanecer, Clara», solía decirme. Yo reía, pensando que era una de esas frases que los hombres dicen para conquistar. Pero con él, sonaba genuino. Me hacía sentir como si realmente fuera única. Después de 6 meses de relación, me propuso matrimonio. Recuerdo el día con tanta claridad. Estábamos bajo un viejo árbol, viendo caer las hojas, cuando sacó un pequeño anillo de su bolsillo. No era lujoso, ni caro, pero para mí era perfecto. Me arrodillé a su lado y le dije que sí, sin dudarlo. Sin embargo, desde el principio, hubo cosas que no parecían encajar del todo. Por ejemplo, Joaquín siempre fue reservado con su familia. Cada vez que le preguntaba sobre ellos, cambiaba el tema. «No hay mucho que contar», decía con una sonrisa, pero en sus ojos veía algo más. Una tristeza, o tal vez un miedo que nunca entendí. Nuestro matrimonio fue sencillo, sin grandes celebraciones, pero lleno de amor. Al menos, eso creía yo. Vivíamos en una pequeña casa que parecía salida de un cuento, con paredes de madera y flores en el jardín. Joaquín era un esposo atento, siempre dispuesto a ayudarme, a cuidarme. Pero había algo que siempre estuvo ausente, algo que lentamente comenzó a crear un vacío entre nosotros: la intimidad. Al principio, no le di importancia. Pensé que tal vez era el estrés del trabajo, o simplemente su personalidad. Era cariñoso, sí, pero había una barrera que nunca cruzaba. Y yo, por miedo a incomodarlo, nunca insistí. «El amor no tiene que ser físico para ser real», me decía a mí misma. Pero con el tiempo, esa falta de conexión comenzó a doler. Recuerdo una noche en particular. Habíamos cenado juntos, como siempre, y estábamos en la cama. Yo me acerqué a él, buscando un poco de cercanía, pero él se alejó suavemente. «Estoy cansado, Clara», murmuró, dándome la espalda. Esa fue la primera vez que sentí que algo no estaba bien. Pero, como siempre, preferí callar. Con los años, esa distancia se volvió normal. Aprendí a no esperar más de lo que él podía darme, aunque en mi interior siempre me pregunté por qué. ¿Era algo que yo había hecho? ¿Algo en mí que no era suficiente? Estas preguntas me atormentaban, pero nunca tuve el valor de enfrentarlas. A pesar de todo, nuestro matrimonio continuó. Joaquín seguía siendo el hombre atento y amable con el que me casé. Todos en el pueblo lo admiraban, lo querían. Y yo, a pesar de mis dudas, seguía amándolo. Porque a veces, el amor no necesita razones lógicas para existir. Pero había algo más, algo que yo no sabía. Un secreto que él guardaba con tanto cuidado que ni siquiera me dio una pista. Ahora, mirando hacia atrás, hay momentos que cobran sentido, pequeñas señales que en su momento no entendí. Como aquella vez que encontré una carta en su escritorio, escrita a mano,
pero nunca firmada. Eres todo lo que siempre soñé, decía. Pero no era para mí. Y aquí es donde quiero preguntarles a ustedes. Si hubieran estado en mi lugar, ¿habrían ignorado esas señales? Díganme, ¿creen que uno puede vivir sin saber la verdad por completo? Esa noche, con esa carta en mis manos, comenzó la verdadera historia. Pero todavía no sabía cuánto estaba a punto de cambiar mi vida. La carta que encontré aquella noche no salía de mi mente. Eres todo lo que siempre soñé, decía con una caligrafía impecable y un tono tan lleno de emociones que dolía pensar que esas palabras no estaban dirigidas a mí. Joaquín siempre había sido reservado con sus cosas, pero jamás imaginé que pudiera estar escondiendo algo tan grande. Intenté razonar conmigo misma, buscar excusas. Tal vez era una vieja carta, algo que guardaba por nostalgia. Pero otra parte de mí sabía que esa no era la verdad. Los días siguientes se sintieron como una eternidad. Me esforzaba por actuar como si nada estuviera mal, como si no hubiera leído esa carta. Pero cada vez que veía a Joaquín, la duda crecía en mi pecho como una espina clavada. Por las noches, lo miraba mientras dormía, buscando alguna pista en su rostro tranquilo, pero solo encontraba más preguntas. Decidí que necesitaba respuestas. Esa carta no era suficiente para entender lo que estaba pasando. Así que, una tarde, mientras Joaquín estaba en la escuela, me aventuré a buscar más. Me sentía culpable, como si estuviera traicionando su confianza, pero la necesidad de saber la verdad era más fuerte. Revisé su escritorio, sus cajones, incluso los bolsillos de sus abrigos, pero no encontré nada. Justo cuando estaba a punto de rendirme, mi mirada se posó en una pequeña caja de madera en la parte más alta del armario. Sabía que no debía abrirla, pero mis manos se movieron casi por instinto. Dentro de la caja había varias cartas, todas escritas con la misma caligrafía que la primera. Mi corazón latía tan rápido que pensé que se me saldría del pecho. Las leí una por una, tratando de contener las lágrimas. Te extraño cada día más. Ojalá pudiera verte sin miedo. Eres mi refugio, mi hogar. Cada palabra era como una daga, y lo peor era que ninguna de ellas estaba firmada. No sabía quién las había escrito ni a quién estaban dirigidas, pero una cosa era clara. Había algo en la vida de Joaquín que yo desconocía por completo. Esa noche, intenté actuar con normalidad, pero Joaquín notó que algo estaba mal. ¿Estás bien, Clara?, me preguntó mientras cenábamos. Su voz era suave, como siempre, pero yo no podía mirarlo a los ojos. Sí, solo estoy cansada, respondí, evitando su mirada. No tenía el valor de confrontarlo, no todavía. Necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto. Los días siguientes se volvieron un juego de apariencias. Yo fingía que todo estaba bien, mientras intentaba encontrar más pistas. Empecé a notar cosas que antes había pasado por alto. Como Joaquín evitaba hablar de ciertos temas, como su mirada se perdía en el horizonte cuando creía que no lo veía. Había un peso en sus hombros que nunca antes había notado, y me preguntaba cómo no lo había visto antes. Una tarde, mientras limpiaba la casa, encontré algo que cambió todo. Era una fotografía, escondida detrás de un libro en nuestra pequeña biblioteca. En la foto, Joaquín estaba abrazando a otro hombre, con una sonrisa que nunca había visto en él. Parecían felices, cómodos, como si el mundo a su alrededor no existiera. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué significaba esa foto? Pero, sobre todo, ¿por qué Joaquín nunca me había hablado de él? No sabía qué pensar. Por un lado, sentía una traición profunda, pero por otro, una parte de mí se aferraba a la idea de que había una explicación, una razón para todo esto. Decidí que no podía seguir viviendo con estas dudas, que necesitaba enfrentarlo y pedirle la verdad. Esa noche, después de cenar, reuní todo mi valor y le mostré la foto. Joaquín, encontré esto mientras limpiaba, dije, tratando de sonar casual. Su reacción fue inmediata. Su rostro se puso pálido, y por un momento pensé que iba a desmayarse. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó, con la voz temblorosa. Estaba en la biblioteca, respondí, sin apartar la mirada de él. Hubo un largo silencio entre nosotros, tan pesado que casi podía sentirlo en el aire. Finalmente, Joaquín suspiró y se llevó las manos al rostro. Clara, hay cosas de mi pasado que nunca te he contado, dijo,
con la voz apenas audible. No porque no confiara en ti, sino porque tenía miedo de lo que pensarías de mí. Su confesión solo me dejó con más preguntas. ¿Quién es él, Joaquín?, le pregunté, señalando la foto. Él cerró los ojos, como si estuviera reuniendo fuerzas para responder. Se llama Manuel, dijo finalmente. Fue alguien muy importante para mí. Pero eso fue hace mucho tiempo, antes de que nos conociéramos. Su voz estaba cargada de emoción, y pude ver lágrimas formándose en sus ojos. Quería enojarme, gritarle, exigirle respuestas, pero algo en su rostro me detuvo. Parecía roto, como si estuviera enfrentando una batalla interna que yo no podía comprender. ¿Y por qué nunca me hablaste de él?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Joaquín bajó la mirada y negó con la cabeza. Porque tenía miedo, Clara. Miedo de que pensaras que nuestro amor no era real. Pero te juro que lo que siento por ti es genuino. Sus palabras me confundieron aún más. No sabía qué pensar ni qué sentir. Solo sabía que necesitaba tiempo para entender todo esto. Esa noche, mientras Joaquín dormía, me quedé despierta, mirando el techo y preguntándome qué iba a hacer. Por primera vez en años, sentí que no conocía al hombre con el que me había casado. Pero había algo en su mirada, en la forma en que me habló, que me hizo dudar. ¿Era realmente un traidor o simplemente un hombre atrapado entre su pasado y su presente? Y ahora, quiero preguntarles a ustedes, si estuvieran en mi lugar, ¿confiarían en sus palabras? ¿O pensarían que hay más cosas que aún está ocultando? Esa noche fue solo el comienzo de lo que estaba por venir. Lo que descubrí después cambió mi vida para siempre. Esa noche, después de nuestra conversación, las palabras de Joaquín seguían repitiéndose en mi cabeza como un eco interminable. Te juro que lo que siento por ti es genuino. Pero, ¿cómo podía creerlo? Todo lo que había descubierto hasta ahora me decía lo contrario. Y, sin embargo, quería aferrarme a la idea de que nuestro amor era real, de que lo que habíamos construido juntos no era solo una fachada. A la mañana siguiente, intenté seguir con mi rutina como si nada hubiera pasado, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Cada mirada que Joaquín me dirigía parecía cargada de un significado que no lograba descifrar. ¿Era culpa? ¿Era amor? ¿O era simplemente una mezcla de ambos? Decidí que, si quería salvar nuestro matrimonio, necesitaba entenderlo, necesitaba saber que lo había llevado a construir esta barrera invisible entre nosotros. Esa noche, después de cenar, tomé una decisión. Me puse el vestido que Joaquín siempre decía que era su favorito, un simple vestido azul que resaltaba mis ojos, según él. Encendí algunas velas en la habitación y me aseguré de que todo estuviera perfecto. Quería crear un ambiente que lo hiciera sentir cómodo, que lo invitara a acercarse a mí. Era un intento desesperado, lo sabía, pero estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperar lo que habíamos perdido. Cuando Joaquín entró en la habitación, vi cómo sus ojos se llenaban de sorpresa. «Clara, ¿qué es todo esto?», preguntó, con una mezcla de confusión y emoción en su voz. Me acerqué a él lentamente, tomando sus manos entre las mías. «Quiero que esta noche sea diferente», le dije, intentando sonar segura aunque por dentro me sentía temblar. «Quiero que volvamos a ser nosotros». Él sonrió, pero era una sonrisa triste, casi melancólica. «Clara, no tienes que hacer esto», murmuró, apartando la mirada. Pero yo no estaba dispuesta a rendirme. «Joaquín, somos esposos. Te amo, y quiero que me ames como antes. Quiero que me digas qué está pasando, quiero entenderte». Mis palabras parecían atravesarlo como una flecha, porque vi cómo su rostro se endurecía por un momento antes de suavizarse nuevamente. Esa noche, intenté de todo. Le hablé de los momentos felices que habíamos compartido, le recordé lo mucho que significaba para mí. Incluso intenté acercarme a él físicamente, buscando esa conexión que tanto anhelaba. Pero cada vez que me acercaba, él parecía retraerse más, como si estuviera luchando contra algo dentro de sí mismo. «Clara, por favor», dijo en un momento, con la voz rota. «No quiero hacerte daño». Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. ¿Hacerme daño? ¿De qué estás hablando, Joaquín? ¿Qué me estás ocultando? Pero él no respondió. En lugar de eso, simplemente se levantó y salió de la habitación, dejándome sola con mis pensamientos y mis dudas.
Al día siguiente, decidí que necesitaba respuestas, y si Joaquín no estaba dispuesto a dármelas, tendría que buscarlas por mi cuenta. Recordé que había visto una caja vieja en el armario, una que no había revisado antes. Cuando la abrí, encontré algo que me dejó sin aliento: un diario. Las primeras páginas estaban llenas de notas y dibujos, pequeños bocetos de paisajes y frases escritas con una caligrafía apresurada. Pero a medida que avanzaba, el tono del diario cambiaba. «Hoy me siento perdido», leí en una de las páginas. «Amo a Clara, pero no sé si soy capaz de darle lo que merece. Mi pasado me persigue, y no sé cómo escapar de él». Cada palabra era como un puñal, porque me daba cuenta de que Joaquín estaba luchando contra algo mucho más grande de lo que yo había imaginado. Más adelante, encontré una entrada que mencionaba a Manuel, el hombre de la foto. Manuel fue mi refugio, mi ancla en un mar de caos. Pero también fue mi mayor error. Nunca quise lastimarlo, pero al final eso fue lo que hice. Sentí como si mi mundo se desmoronara. ¿Quién era realmente Joaquín? ¿Y quién había sido Manuel para él? Esa noche, enfrenté a Joaquín con el diario en mis manos. «¿Por qué no me dijiste nada de esto?», le pregunté, con lágrimas en los ojos. Él me miró, y por un momento pensé que iba a negarlo, que iba a inventar alguna excusa. Pero en lugar de eso, simplemente suspiró y se dejó caer en una silla. «Clara, no sabes cuánto lo siento», dijo finalmente. «Nunca quise que descubrieras esto de esta manera». Lo que Joaquín me contó esa noche cambió todo. Me habló de Manuel, de cómo se habían conocido en la universidad y de cómo habían tenido una relación que, según él, había terminado mal. «Manuel fue importante para mí, Clara, pero eso quedó en el pasado. Cuando te conocí, quise empezar de nuevo, dejar todo atrás». Pero yo no podía entender cómo podía decir eso mientras seguía aferrándose a su recuerdo. «¿Y qué pasa con nosotros, Joaquín? ¿Dónde quedamos nosotros en todo esto?». Él no tenía respuestas para mis preguntas. Solo me miró con esa tristeza que parecía haberse convertido en parte de él, y por primera vez, entendí que nuestro matrimonio nunca había sido lo que yo creía. Habíamos construido nuestra vida sobre un terreno inestable, y ahora todo se estaba desmoronando. Esa noche, mientras Joaquín dormía, me quedé sentada en la sala, pensando en todo lo que había descubierto. Por primera vez, me pregunté si nuestro amor era suficiente para superar todo esto. Y ahora les pregunto a ustedes, si estuvieran en mi lugar, ¿lucharían por salvar su matrimonio o aceptarían que algunas cosas simplemente no pueden repararse? Pero lo que aún no sabía era que la verdadera razón detrás de la distancia de Joaquín era mucho más compleja y mucho más dolorosa de lo que podía imaginar. Esa noche no pude dormir. La confesión de Joaquín retumbaba en mi mente como un eco interminable. Había tantas cosas que no me había dicho, tantas piezas del rompecabezas que todavía no encajaban. ¿Quién era realmente el hombre con el que había compartido mi vida? Más importante aún, ¿por qué nunca confió en mí lo suficiente para contarme la verdad? A la mañana siguiente, decidí que no podía seguir viviendo con tantas dudas. Era como un peso que me hundía cada vez más. Joaquín trató de hablar conmigo antes de salir al trabajo, pero apenas pude mirarlo. «No quiero hablar ahora», le dije con frialdad. Lo vi bajar la mirada, derrotado, antes de salir por la puerta. En otro momento, habría corrido tras él, habría intentado arreglar las cosas. Pero no esta vez. Esta vez, yo necesitaba respuestas. Pasé el día revisando cada rincón de la casa, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarme a entenderlo. Encontré pequeños detalles que antes había ignorado. Una vieja cajetilla de cigarrillos escondida en un cajón. Joaquín nunca había fumado, o al menos eso decía. Una pulsera que no reconocía y lo más intrigante, una llave. Era pequeña, casi insignificante, pero me llenó de una extraña inquietud. ¿Qué podía abrir? Esa noche, mientras cenábamos, intenté actuar con normalidad, pero la tensión era palpable. Joaquín me miraba con una mezcla de preocupación y culpa. Finalmente, no pude más. «Joaquín, ¿qué es esta llave?», pregunté, sacándola de mi bolsillo y colocándola sobre la mesa. Su reacción fue inmediata. Su rostro se tensó, y por un momento pensé que iba a negarlo todo, pero en lugar de eso, simplemente suspiró. «Clara, hay cosas que es mejor dejar en el pasado», dijo, evitando mi mirada.
¿Dejar en el pasado? ¿Así como has dejado nuestro matrimonio? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Joaquín se levantó de la mesa y se dirigió a la sala, pero esta vez no lo dejé escapar. No puedes seguir huyendo, Joaquín. No después de todo lo que he descubierto. Le mostré las cartas, el diario, la foto. ¿Qué más me estás ocultando? ¿Por qué sigo sintiendo que no sé quién eres? Por primera vez, vi a Joaquín perder la calma. ¿Qué quieres de mí, Clara?, gritó, con una desesperación que nunca había visto en él. ¿Quieres que te diga que soy un desastre, que he cometido errores que no puedo arreglar? ¿Eso te hará feliz? Pero yo no quería verlo humillado, no quería que se sintiera así. Lo único que quería era la verdad. Quiero entenderte, Joaquín, respondí, con lágrimas en los ojos. Quiero saber por qué siempre hay una parte de ti que parece estar en otro lugar. ¿Es por Manuel? ¿Es por algo que hiciste o que él hizo? Por favor, dímelo. Joaquín me miró, y por un momento pensé que iba a abrirse por completo. Pero en lugar de eso, simplemente sacudió la cabeza. No puedo, Clara. No puedo hacerlo. Y con eso, salió de la casa, dejándome sola una vez más. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. Me quedé sentada en la sala, con la llave en la mano, preguntándome qué secretos podía estar guardando Joaquín. Finalmente, decidí que no podía esperar más. Si él no iba a decirme la verdad, tendría que encontrarla yo misma. Al día siguiente, seguí a Joaquín cuando salió de casa. Lo vi entrar en un viejo edificio que parecía abandonado. Esperé unos minutos antes de seguirlo, asegurándome de que no me viera. Dentro, el lugar estaba oscuro y lleno de polvo, como si nadie hubiera estado allí en años. Pero entonces vi algo que me dejó helada, una habitación llena de fotos. Algunas eran de Joaquín y Manuel, pero otras eran de mí. Fotos que no recordaba haberme tomado, fotos que parecían seguirme en los momentos más íntimos de mi vida. Mi corazón se aceleró mientras miraba alrededor, tratando de entender lo que estaba viendo. En una esquina, había un escritorio con varios cuadernos apilados. Empecé a leerlos, y cuanto más leía, más aterrador se volvía todo. Había descripciones detalladas de mis rutinas, mis gustos, mis miedos. Era como si alguien hubiera estado observándome durante años. ¿Pero quién? De repente, escuché pasos detrás de mí. Me giré y vi a Joaquín parado en la puerta, con una expresión que no supe interpretar. «Clara, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó, con la voz temblorosa. «Eso debería preguntarte yo a ti», respondí, levantando uno de los cuadernos. «¿Qué es todo esto, Joaquín? ¿Por qué hay fotos mías aquí? ¿Por qué sabes tantas cosas sobre mí que nunca te he dicho?». Joaquín bajó la mirada, y por un momento pensé que iba a intentar explicarse. Pero en lugar de eso, simplemente dijo: «No deberías haber venido aquí, Clara». Sus palabras me llenaron de un miedo que nunca había sentido antes. «¿Por qué no, Joaquín? ¿Qué estás escondiendo? ¿Qué es lo que no quieres que descubra?». Él no respondió. En lugar de eso, simplemente salió de la habitación, dejándome sola una vez más. Pero esta vez, no iba a dejar que escapara tan fácilmente. Lo seguí hasta el pasillo, gritando su nombre, exigiendo respuestas. Pero Joaquín no se detuvo. Desapareció por una puerta al final del pasillo, y cuando intenté seguirlo, descubrí que estaba cerrada con llave. Me quedé allí, con la respiración entrecortada, tratando de entender lo que acababa de pasar. Y ahora les pregunto a ustedes, si estuvieran en mi lugar, ¿habrían seguido buscando respuestas, sin importar el costo? ¿O habrían aceptado que algunas verdades son demasiado peligrosas para descubrirlas? Lo que encontré detrás de esa puerta cambiaría mi vida para siempre, pero en ese momento, todavía no estaba preparada para enfrentarlo. La llave temblaba en mi mano mientras la miraba fijamente. Sentía como el aire se volvía pesado a mi alrededor, como si abrir esa puerta pudiera liberar algo que jamás podría controlar. Pero ya no podía detenerme. Había llegado demasiado lejos, y mi necesidad de respuestas era más fuerte que el miedo que sentía. Introduje la llave en la cerradura y la giré lentamente. Cuando la puerta se abrió, lo primero que me golpeó fue el olor a humedad, mezclado con algo más sutil, como perfume antiguo. El cuarto estaba oscuro,
pero cuando encendí la luz, lo que vi me dejó sin aliento. Era una pequeña habitación, casi un santuario, llena de recuerdos que no me incluían. Fotos de Joaquín y Manuel adornaban las paredes, junto con notas y objetos que parecían tener un significado especial. En una esquina, había una caja abierta con lo que parecían ser cartas. Me acerqué y leí la primera que encontré. Manuel, te extraño cada día más. A veces pienso que nunca debí dejarte, pero ¿qué podía hacer? Quería una vida normal, algo que mi familia pudiera aceptar. Pero vivir sin ti se siente como si estuviera muriendo lentamente. Las palabras me golpearon como un puñal. Sentí que mis piernas flaqueaban, y me dejé caer en una vieja silla que estaba junto a la caja. ¿Qué significaba todo esto? Joaquín no solo había tenido una relación con Manuel, parecía que nunca lo había superado. Todo lo que había sentido, toda la distancia entre nosotros, de repente tenía sentido. Pero había más. En la esquina opuesta, había un espejo grande cubierto con una tela. Algo en mí me decía que necesitaba ver qué había detrás. Caminé lentamente hacia él, quitando la tela con cuidado. Lo que vi me dejó helada. En el marco del espejo había escrito con marcador rojo: «Nunca dejes de ser quien eres, aunque el mundo te diga lo contrario». Y debajo, la fecha en que Joaquín y yo nos casamos. De repente, todo encajó. Joaquín había estado luchando contra algo mucho más grande que nuestro matrimonio. Había intentado ser alguien que no era, moldearse a una vida que no encajaba con su verdadera identidad. Manuel no era solo un amor perdido, era el reflejo de todo lo que Joaquín había dejado atrás para intentar vivir una vida normal. Pero esa lucha interna lo había destruido, y a mí en el proceso. Sentí su presencia antes de verlo. Joaquín estaba parado en la puerta, mirándome con los ojos llenos de lágrimas. «No quería que lo descubrieras así», dijo, con la voz quebrada. «Esto no tiene nada que ver contigo, Clara. Siempre te he amado, pero hay una parte de mí que nunca dejé ir». «¿Por qué, Joaquín?», pregunté, mi voz temblando de emoción. «¿Por qué te casaste conmigo si sabías que nunca podrías amarme por completo?». Joaquín entró en la habitación y se sentó frente a mí. «Porque pensé que podía cambiar», dijo, mirando al suelo. «Pensé que podía dejar atrás lo que era, que podía construir una vida contigo, ser el esposo que merecías. Pero el pasado siempre me seguía, Clara. Nunca pude dejarlo atrás». Quería gritar, quería golpearlo, pero sobre todo quería entender. «¿Qué pasó con Manuel?», le pregunté, señalando las fotos. «¿Por qué estás aquí, en este lugar, rodeado de recuerdos de él?». Joaquín tomó una de las fotos y la sostuvo en sus manos. «Manuel fue mi primer amor, Clara. Pero no fue solo eso. Fue mi refugio, la persona que me hizo sentir que estaba bien ser yo mismo. Pero mi familia nunca lo aceptó. Mi padre me dijo que si seguía con él, me desheredaría, me quitaría todo. No pude soportar esa presión, así que lo dejé. Le prometí que volvería algún día, pero nunca lo hice. Y luego te conocí a ti». Sus palabras eran como una tormenta dentro de mí. Por un lado, podía sentir su dolor, su lucha por intentar ser algo que no era. Pero por otro, no podía ignorar cómo todo eso había destrozado nuestra vida juntos. «¿Entonces qué soy yo para ti, Joaquín?», pregunté, con lágrimas cayendo por mis mejillas. «¿Solo una excusa para escapar de lo que realmente eres?». «No, Clara», dijo rápidamente. «Eres mucho más que eso. Eres la única persona que me ha hecho querer intentar, aunque fallé. Quise amarte de la forma en que merecías, pero no podía ignorar lo que soy. Y eso no es tu culpa». Me quedé en silencio, mirando las fotos y los objetos a mi alrededor. Había tanto amor en esa habitación, pero no era para mí. Era para Manuel, para el hombre que Joaquín nunca había podido olvidar. «¿Por qué sigues volviendo aquí?», le pregunté finalmente. «¿Qué estás buscando?». Joaquín respiró hondo antes de responder. «Vengo aquí para recordar quién soy, Clara. Para no olvidar que, aunque intenté cambiar, hay una parte de mí que nunca podrá desaparecer. Sé que no es justo para ti, y lo siento más de lo que puedes imaginar. Pero este lugar es todo lo que me queda de la persona que solía ser». Me levanté y caminé hacia la puerta, sintiendo que no podía soportar un segundo más en ese lugar.
Antes de salir, me giré hacia él. Joaquín, no sé si alguna vez podré perdonarte por esto, dije, con la voz rota. Pero quiero que me respondas una cosa. ¿Alguna vez fui suficiente para ti? ¿Alguna vez te sentiste feliz conmigo? Joaquín no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras me miraba, y finalmente dijo: sí, Clara. Pero no de la manera que merecías. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Toda mi vida con Joaquín había sido una mentira, o al menos, una verdad a medias. Ahora les pregunto a ustedes, si estuvieran en mi lugar, ¿podrían perdonar algo así? ¿O sería mejor dejarlo todo atrás y empezar de nuevo? Lo que pasó después de esa noche definiría mi vida para siempre, pero aún no estaba preparada para enfrentarlo. Nunca olvidaré el día en que decidí marcharme. Después de todo lo que descubrí, sabía que no podía seguir viviendo en ese matrimonio, sabiendo que nunca había sido lo que Joaquín necesitaba. Él trató de explicarme, de justificarse, pero para mí ya era demasiado tarde. No se trataba solo de lo que había hecho, sino de lo que nunca pudo ser. Había dado todo de mí, había luchado por nuestro amor, pero la verdad era que estábamos construidos sobre una mentira que nunca podría sostenernos. Pasaron días después de aquella noche en el viejo edificio, y cada momento se sentía como una batalla. Joaquín intentaba actuar como si todo pudiera arreglarse, como si nuestras vidas pudieran volver a ser las mismas. Pero cada vez que lo veía, cada vez que lo escuchaba hablar, sentía el peso de su confesión aplastándome. Él nunca había querido hacerme daño, lo sabía, pero eso no cambiaba el hecho de que lo había hecho. Su lucha interna, sus miedos, habían destruido lo que se suponía que era nuestro hogar. Una noche, mientras cenábamos en silencio, no pude más. Joaquín, dije finalmente, rompiendo el silencio que nos había envuelto durante días. Esto no puede continuar. No puedo seguir viviendo así. Él levantó la mirada, sus ojos llenos de tristeza. Clara, lo siento tanto. Si pudiera cambiarlo todo, lo haría. Pero sus palabras, aunque sinceras, no podían reparar lo irreparable. Tal vez algún día puedas perdonarte a ti mismo, le dije, intentando mantener mi voz firme aunque sentía que se me rompía por dentro. Pero yo no puedo vivir siendo un recordatorio de lo que intentaste ser y no pudiste. Necesito algo más, Joaquín. Necesito algo real. No hubo gritos, ni discusiones. Solo el silencio pesado de dos personas que sabían que no había marcha atrás. Esa misma noche, empecé a empacar mis cosas. Joaquín no intentó detenerme, sabía que no podía. En lugar de eso, se quedó sentado en nuestra sala, mirando la nada, como si hubiera aceptado finalmente que lo que habíamos construido estaba destinado a caer. Cuando terminé de empacar, me detuve en la puerta para mirarlo por última vez. Espero que encuentres lo que estás buscando, le dije, con la voz temblando. Él asintió, sin levantar la mirada. Y espero que encuentres paz, Clara. La mereces más que nadie. Me fui esa noche, dejando atrás la casa que habíamos llamado hogar, los recuerdos de una vida que nunca fue completamente mía. Al principio, me sentí perdida, como si estuviera flotando en un vacío interminable. Me mudé a un pequeño pueblo lejos de todo, buscando empezar de nuevo, pero el pasado seguía persiguiéndome. Cada vez que veía a una pareja caminando de la mano, cada vez que escuchaba una canción de amor, sentía el peso de lo que había perdido. Hubo noches en las que me preguntaba si había tomado la decisión correcta. ¿Había sido demasiado dura con Joaquín? ¿Debería haber intentado entenderlo mejor, darle otra oportunidad? Pero entonces recordaba las fotos, las cartas, el santuario en aquella habitación, y sabía que había hecho lo correcto. Él no podía amarme de la forma en que yo necesitaba, y yo no podía seguir viviendo con esa mentira. El tiempo pasó, y aunque las heridas comenzaron a sanar, nunca desaparecieron por completo. A veces me encontraba revisando fotos viejas de nuestro matrimonio, preguntándome si en algún momento fuimos realmente felices, o si todo había sido una ilusión. Otras veces, me sorprendía a mí misma pensando en Joaquín, preguntándome si había encontrado la paz que tanto buscaba. Pero nunca intenté contactarlo. Sabía que era mejor así. Hoy, años después, todavía me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera elegido quedarme, si hubiera intentado perdonarlo.
pero la verdad es que no me arrepiento de haberme ido. Me merezco un amor que sea completo, un amor que no esté lleno de secretos y medias verdades. Y aunque todavía hay días en los que me siento rota, también hay días en los que me siento más fuerte, más libre. Ahora les pregunto a ustedes, si estuvieran en mi lugar, ¿habrían elegido quedarse, intentar reconstruir lo que quedaba? ¿O habrían hecho lo mismo que yo, dejando todo atrás para buscar una nueva vida? Díganme, ¿creen que hay cosas que simplemente no se pueden perdonar? A veces, el pasado nos persigue, pero es en el presente donde encontramos la fuerza para seguir adelante. Y aunque mi historia con Joaquín terminó, siempre será una parte de quien soy.